de 30 grados en la capital riojana. Bueno, ¿por qué estamos arrancando este espacio escuchando muy buena música? Porque Urias, que es una persona muy inteligente y que muchas veces charlamos acá luego del programa, uno viene notando que la sociedad está cansada de que hablemos de política, cansada de que hablemos de dólar, del rico país. Y siempre uno, en base a otros maestros que hemos tenido, eso siempre decía, hay que dejarle algo a la audiencia y fundamentalmente conocimiento, no por uno, sino por la gente que sabe. Nosotros de esas cuestiones de la vida nos llevó que en algunos hechos puntuales lo contactemos al profesor Roberto Rojo, que conoce tanto de La Rioja como aquellas personas que tienen libros y libros de historia. Y dice Uría, me dice ayer, sí, ¿y por qué no hablamos algo de Félix Luna? Y empezamos a descubrir, más allá que lo vemos lejos, que alguien muy cercano. Pero antes lo vamos a saludar al profesor Roberto Rojo, que está acá en los estudios de la multiplataforma. Profesor, bienvenido, muchas gracias por acercarse. No, gracias a ustedes, la verdad un gusto estar antes por teléfono y ahora personalmente, lo cual da la prueba de que ustedes existen realmente. Que no somos... Yo pensó que éramos IA. IA, sí. Bueno, vamos descubriendo algunas cosas. Notamos, por lo menos porque ha venido con revistas, libros de Félix Luna, que ha sido o es alguien importante en su vida. Sí, claro, Félix Luna es un historiador, uno de los más conocidos en los 60, 70, 80, 90. Tiene origen riojano. El abuelo de él creó la Unión Cívica Radical de La Rioja. Y un tío abuelo fue vicepresidente de la Nación, Pelagio Beluna. Que para muchos es una calle nada más. Sí, sí señor. Y bueno, él tiene todo el origen riojano, vive en Buenos Aires, es abogado y va a crear esta revista. Él obviamente le gustaba mucho la historia. En el año 67, con el gobierno de Onganía, como estaba prohibida la actividad política, como decía Eduardo, ¿qué es lo más parecido a la política? Se preguntó Félix Luna, la historia. Sí, y publicó esta revista de difusión, llamada Todo es Historia, que, bueno, marcó una época, ¿no? Y acá, por ejemplo, tuve el privilegio de publicar, porque él nos visitaba ya a la Feria del Libro, que largó acá en el 2002, y le gustó mucho el libro El Divino Joaquín, me pidió un artículo después para la revista, sí, y lo puso en tapa, ¿no? Bueno, él fallece en el 2009, y era amigo de Bravo Terín, obviamente de Armando Raúl Bazán, que es un historiador de Catamarca, que fueron un poco los maestros, organizadores de congresos. Por ejemplo, acá en la foto... Ha traído de todo. Ha traído documentación porque algunos... Porque el productor Uría puso en duda que lo conocía. No. Uría, ¿cómo vas a poner en duda a Roberto? Ahí estaba. Y acá menos mal que encontré la foto, ¿no? Porque si no era la palabra de él contra la mía. Era un joven ahí, profe. Era joven. Sí. Ahí está Félix Luna y Bravo Terín, en uno de los congresos que hacían en los años 80, 90, ¿no? Así que sí, tuve el gusto, era muy divertido. Le gustaba, por ejemplo, cuando estábamos en los asados y demás, improvisaba, ¿no? Se tomaba el nombre suyo y se ponía a recitar. Porque un aspecto que yo lo tenía como historiador, como escritor, conocía la revista, pero no sabía, ignoraba completamente su faceta musical. No sabía que Samba por Vos es escrita por él. Yo estaba convencido que era de Citarrosa. Él estaba casado con alguien de La Rioja, la Negrita de la Fuente, como la conocen, de Aymogasta. De Aymogasta, sí. Y a ella le dedica, cuando era novio, la Samba de Usted, que hoy se popularizó más por Rally Barcelona. Sí, claro, sí. Esa es autor de Félix Luna, ¿no? También autor de Alfonsina y el Mar, un clásico dedicado a Alfonsina Storni, por supuesto, ¿no? Y además yo quiero regalar este libro para la audiencia. No sé ustedes cómo hacen los sorteos. Que es Breve Historia de los Argentinos, que es de la editorial Planeta. No, este libro es del año 1995, de marzo. Profe, si usted... Bueno, pero si quieren participar y quieren este libro que
es la historia viva, ¿no? De muchas cosas que nos pasan en este país. Que este país habría que hacer así por hora. ¿Sirve ese libro para entender muchos de los problemas de hoy? Totalmente. Sí, porque dice la formación institucional. Bueno, pero podemos estar de toda la tarde, porque es muy el proyecto como nación también acá. Exactamente. Bueno, a todos aquellos que quieran este libro, y si quieren participar, que nos envíen un WhatsApp. Un WhatsApp. Hola, me llamo tal, y ya hacemos un concurso y pongamos el número al WhatsApp, pero nuestro. Al 380-430-1923, ¿no? Tendríamos que hacerle 380-430-1923. Tendríamos que hacer alguna pregunta al que llame, ¿no? Una pregunta relacionada con la historia riojana y hacerlo un poquito más complicado. Sí, estamos todos improvisando. Profe, si yo tuviera que pedirle una diferencia entre Félix Luna y Piña, ¿cuáles serían las similitudes y las diferencias de dos historiadores que también, bueno, Piña termina haciendo caras y caretas, compra la marca, no sé qué, y publica caras y caretas? No, a Piña, que también lo conocemos, lo trajimos acá, veo varias diferencias, ¿no? Una de la similitud, que Piña es como que toma el rol de difusión de Félix Luna allá, ¿no? Está bien. Los medios, revistas y demás. Ahora, no lo veo como un gran historiador como era Félix Luna, ¿no? O sea, por ejemplo, yo leo los libros de Piña y parecen, no hay como un sello personal, digamos, ¿no? Es como una marca, o sea, por ejemplo, Alvear escribe Félix Luna, ¿no? El 45, que es la crónica del año 45, después escribe sobre Segunda Fila, o sea, los intereses de él eran muy dedicados a entender la sociedad argentina, ¿no? En sus distintas etapas. Por ejemplo, Perón y su tiempo son 3 tomos grandes, ¿no? ¿Y en los escritos él se jugaba o no? Sí, totalmente. O él marcaba, digamos, una posición. Él tenía una idea, era de la Unión Cívica Radical, pero era muy creíble, ¿no? En cambio, Piña lo veo muy de marketing, ¿no? Vos ves los temas que hace y como que le piden tal libro, tal otro. Sí, es como hoy cuando asume un presidente que aparece en un par de libros, la historia del presidente. De cualquier forma ha hecho un gran aporte porque hay que recordar que el interés por la historia, por ejemplo, nosotros en los 90 andábamos con Miguel Bravo Tedín por el interior, hacíamos una feria itinerante del libro. Y la gente estaba sensatamente en el presente porque Menem era presidente. Nosotros íbamos como desubicados. Cuando cae la crisis del 2001-2002, ahí la gente se vuelca a la historia. Y ahí surge Piña como uno de los emergentes, que hoy cumple 20 años el libro de él, Los mitos de la historia. Los mitos de la historia, sí. Entonces a los argentinos es como que nos gusta el tema ese, el mito, que hay algo detrás de lo que se ve, una visión conspiranoica, digamos, ¿no? Pegó con ese libro y siguió. Y a partir de ahí, del 2001-2002, se publican una infinidad de libros, de historia, cuyo auge sigue hasta ahora, ¿no? ¿Y está vigente la de Félix Luna hoy? Claro. En todo lo que nos pasa. Sí. Por ejemplo, hay libros definitivos. Si usted quiere leer Roca o saber sobre Roca, que es tan polémico, él escribió uno de los mejores libros, ¿no? Soy Roca. Si quiere saber cómo fue la irrupción del peronismo, lo tiene acá, del año 45. O sea, para cada momento histórico del país hay un libro un libro de Félix Luna y son muy buenos, ¿no? Él es muy entretenido para leer, es otra de las cosas, ¿no? ¿Y qué? Usted me dice, falleció en el año 2009. En ese momento, si usted pudo leer algo, dialogar con él, ¿qué percepción tenía del país en ese momento? ¿Dónde iba Argentina? Claro, él quedó un poco desconcertado con la presidencia de Menem porque no le veía muchas fisuras para criticar, siendo radical. Él venía ya en los 90 acá y después tenía una posición, por ejemplo, él había sido amigo de la Rúa y nos contaba que el presidente de la Rúa no era el que él había conocido, ¿no? Nos decía, algo le pasó, no sé qué. Claro, de la Rúa había sido jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y salta a la presidencia. Exactamente. Al de la Rúa presidente, como que Félix Luna no
Dice, no es el que yo conocí, ¿no? O sea que, bueno, por otro lado, el poder no es para cualquiera, ¿no? O sea, el poder es una cosa que hay que tratarla con mucho respeto. No, no, sí, Sobre no. todo cuando ejerce la presidencia de este país, ¿no? También los caudillos, Los caudillos, claro. que hoy, si no mal puede estar reconfirmando, hoy Acá está. se celebra Chacho Peñalosa, ¿no? El Chacho, el natalicio. Sí. Sí. Y él escribió sobre los caudillos rojanos, sobre Artigas, sobre San Martín, sobre, bueno, todo, ¿no? Uno de Irigoyen veo también. Claro, él escribió Irigoyen, escribió sobre Alvear, y hizo un libro sobre su año de nacimiento, ¿no? 1925. Qué increíble, ¿no? La cantidad de libros, No, no, ¿cuántos impresionante. libros, ¿no? No, impresionante. Traje alguno como No, para no, sí, mostrar. pero lo veo hablando como... Usted es un fanático de este buen hombre. No, sí, bueno, era creo que fue uno de los grandes historiadores que hizo un gran aporte para la difusión, más allá de la extracción partidaria, fue, digamos, hizo un gran aporte. El tema de la revista Todo Historia, estuvo este fin de semana Eliana de Arrascaeta, que es la directora actual de la revista Todo Historia, con la cual colaboramos también. Así que bueno, son hitos, ¿no? O sea, él, por ejemplo, estaba por fuera de la academia, es decir, por fuera de las universidades, ¿no? En las universidades hay otro sistema que es un sistema menos seductor para el lector, ¿no? O sea, más aburrido, más científico pretendidamente. Y Félix Luna, vos lees el libro, es una prosa muy ágil, muy entretenida. Félix Luna no alcanzó a escribir un libro sobre Menem, ¿o sí? No, O sobre la década menemista, en ese momento. No, él estaba abocado a la historia, tenía, como se ve, muchos intereses intelectuales, ¿no? Y escribe incluso uno para la familia de él, ¿no? Que se llama que está fuera del circuito comercial, Los Luna, apunte para mis descendientes. Ahí cuenta aspectos de su familia, todo, ¿no? Este es un libro que no está en el circuito comercial. ¿No está lo suficientemente valorado o me equivoco, Félix Luna como historiador? No, al cumplirse este año se recordó en Buenos Aires, hubo muchos actos Está bien, recordándolo, nosotros también, pero bueno, los que nos dedicamos a esto estamos siempre permanentemente consultando, ¿no? Y en estos tiempos del celular, Sí, que uno lo ve sentado en el micrófono, por ahí trata de escribir, que hoy la gente lee poco, lee título y no sé si llega a la bajada, y yo lo noto mucho en las redes sociales, que opinan en base a un título y se arman unos debates y por ahí la nota no tiene nada que ver. ¿Cómo hacemos para que vuelva la lectura? Justamente Daniel tiene un amigo que fue pionero, ¿no? Tu amigo de traer el café. Fernando Lineski, el amigo Fernando. el dueño de Rayuela. Sí. ¿no? Que creo que fue el pionero, ¿no? El primer café, sí. Porque fue tomaba un café y agarraba un libro. Sí, y un ponía. aventurero utilizando algo para que se entienda. ¿Cómo hacemos para que se vuelva a la lectura, a un poco a esto y no salgamos del título? Lo que hay que aclarar es que en todas las épocas la lectura no fue una actividad mayoritaria y masiva, ¿no? Sí, Y nosotros nos invitan al grupo, a muchas escuelas, y nos llevamos sorpresas, ¿no? Por ejemplo, en la escuela Federalito, que es privada, fuimos a sexto y séptimo grado. sí. Todos los chicos ya habían leído, por ejemplo, Ana Frank y demás, ¿no? Y escribían, y Sí. analizaban, conocían el Quijote y demás. Es decir, lo que estamos diciendo es que la tarea docente es muy, muy importante. El rol del docente para la lectura, para enamorarte del conocimiento. Por ejemplo, los ingleses hablan de los maestros inspiradores, Sí. que todos habremos tenido. Ese que uno dice, me gustaría ser como él, por lo que sabe. Bueno, la clave para mí en el sistema educativo son los docentes. Lo vemos, ¿no?, cuando vamos a la escuela. Y la escuela Fangio, por ejemplo, Sí. que es nosotros también le decimos que sí a todos. Nos invitan para el 20 de mayo, Fundación de La Rioja. Chicos de primer grado, ¿no? Entonces llegamos ahí y decimos, ¿cómo hacemos para bajar la abstracción que significa contar la fundación de La Rioja en el siglo XVI?
Bueno, fuimos, hay que reconocer la valentía nuestra, y con que nos encontramos, con que la maestra había hecho un gran trabajo en la Escuela Fanja hace unos años, Sí. y los chicos sabían todo de la fundación. Entonces nosotros le dijimos, ¿para qué nos invitan? Bueno, lamento comunicarle, profe, que ahora hay una generación, yo sigo una cuenta que una vez la publicamos, lo subimos con Eduardo, un videito de una cuenta porque ahora todo es redes, de un streamero, una persona que tiene streaming, que sale y le pregunta a chicos de esa edad más o menos hechos históricos. Y eso pasa en Buenos Aires, en Córdoba. El desconocimiento de algunas fechas es terrible. Terrible. 25 de mayo, 9 de julio, cuándo se descubrió América, pero no tienen idea, ¿eh? Claro, porque respondiendo a la pregunta de Eduardo, ¿cómo hacemos para que lean? Bueno, la tarea docente es la que hacen ustedes, Sí. también, ¿no? O sea, promocionar libros, lo que decía Borges, ¿qué es un libro? El libro es la creación más importante de la humanidad. ¿Por qué? Porque el micrófono extiende la voz, los anteojos la vista, y el libro extiende la memoria y la imaginación. Sin estos libros no sabríamos de Jesucristo ni Sí, de nada, ¿no? sí, sí. Entonces este objeto tan humilde y barato, mucho más barato que un celular, es clave para la memoria y para la imaginación. En este día, ya abusando del tiempo, profe, No, de una reflexión sobre el Chacho. El Chacho Peñalosa es uno de los grandes caudillos de La Rioja, que una pelea que empieza en 1820 Facundo Quiroga por el federalismo. Son los tres caudillos grandes, ¿no? Facundo, Chacho y Varela, y él es el más común y corriente de los caudillos, ¿no? Porque Facundo tenía una personalidad desbordante, era temido, era un hombre de dinero y demás. El Tenía una Chacho carrera Peñalosa militar, ¿no? era uno más, ¿no? O sea, hubo alguien que definió al caudillaje como el sindicato del gaucho, ¿no? Es decir, Está bueno. Está bueno. Claro, elegimos uno que nos defienda. Y el Chacho en tiempos normales de paz era uno más, pero en tiempos de batalla era al frente, ¿no? Y ahí viene con el combo de Victoria Romero, ¿no? La mujer que lo acompañaba. Las coplas populares son las que iban contando la historia, lo que pasaba, ¿no? Guardando la memoria y contándola. Y hay una copla que es famosa que dice: Doña Victoria Romero, si usted quiere que le cuente, se vino de Tucumán con un hachazo en la frente. En un entrevero sufre una herida y ahí nomás la copla guarda esos hechos, ¿no? Sí. Entonces este es el Chacho Peñalosa, que era pariente de Rosario Vera Peñalosa, tenía la misma sangre, y la particularidad de ambos es que lucharon hasta el final de su vida, ¿no? Profe, recién hablábamos de los mitos de la historia argentina, que es un libro que escribió Piño, que escribió varios después, ¿no? Porque hizo 1, 2, 3, 4, hizo como una serie de libros de los mitos. Yo le voy a preguntar sobre uno puntualmente que tiene que ver con el Chacho. ¿Es cierto lo de la carta de Sarmiento pidiendo que la esposa del Chacho fuera a San Juan a barrer las calles en San Juan encadenada? La llevaron. ¿La llevaron? Eso no es un mito, pasó. No, es real. Y además Sarmiento, que era un desmesurado, celebra la muerte Sí. del Chacho por la forma. Él dice: me alegra que le hayan cortado la cabeza y la hayan expuesto. Eso tampoco es un mito. Le cortaron la cabeza, No. le pusieron una pica en la Plaza de Olta. Para escarmiento, ¿no? Pero como había una estructura, 2 años después Varela está levantado de nuevo contra el poder central con 5.000 hombres, ¿no? O sea, el escarmiento no sirvió, pero es uno de los primeros desaparecidos de La Rioja, Peñalosa, ¿no? ¿Y que lo traiciona un amigo también es verdad? No, en realidad era Vera, que era de los nacionales, ¿no? Él cumple con el deber. Él después, un amigo de Joaquín B. González le pide explicaciones en una carta años después, y él dice que cumplía con el deber y que no sabía que lo iban a matar. Porque ¿cómo lo matan? Llega Pablo Irrazábal, en esa época que no había WhatsApp, pregunta: ¿dónde está el Chacho? Dicen: es este. Entonces ahí nomás le pega un lanzazo y después lo ultiman a tiro. Así fue el final, ¿no? Sí. Bueno, profe, muchísimas gracias por haberse acercado aquí a la radio. Seguiríamos toda la tarde, pero bueno, así es la radio. Le agradezco muchísimo también por siempre la buena onda que tiene con nuestra audiencia, para que dejemos algo en este paso por la vida. Dejemos algo. Sí, que bueno, la historia es buena. El privilegio que tenemos los riojanos es que somos en historia, debe ser de Sí, lo que tenemos, hombres, mujeres, situaciones.
en toda la provincia, en todos lados. Si se pesaría como oro, quizás seamos una de las potencias mundiales. ¿Hoy sigue siendo elegida la carrera de historiador? ¿Sigue teniendo...? Hay muchos ¿Sí? alumnos, sí, en la UNLAR y en el profesorado. Nosotros le decimos, cuando nos vienen a preguntar, tratamos de disuadirlos, ¿no? Sí. Bueno, van a terminar como nosotros. Bueno, ya si siguen, Pues los sí. ayudamos un poco. Pero bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. 16:48. Chino, voy contigo y junto a Urias y continuamos en la tarde del inspector a través de la multiplataforma, haciendo de esto un poquito de todo para que no se haga tan aburrido. Ya volvemos. La noticia a tiempo real está en fenix951.com.ar. Fénix, que la cuenten como quieran. Para que te salga a punto y con un gustito especial, yo le